Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy tenemos enfrente una votación muy complicada. Una votación muy complicada que al interior del grupo parlamentario del PAN ha sido ampliamente debatida y donde hemos tomado un gran acuerdo, que es asumir cada quien su convicción en el tema. Yo quiero hablar a favor de la propuesta y quiero hablar a favor de la propuesta reconociendo primero que yo no me puedo engañar. La prisión preventiva oficiosa sí va en sentido opuesto a la presunción de inocencia. Lo tenemos que decir como es, sí va en contra. Y hay otros derechos humanos que tenemos que cuidar, como mi derecho humano o el derecho humano de todas y todos los mexicanos a la seguridad, a la justicia. Es algo que también tenemos que cuidar. Y en este ejercicio de ponderación de diversos factores, yo sí debo señalar que aún estando a favor de esta reforma, la reconozco, si me permiten la analogía, como un mejoralito ante un problema severo que tiene el enfermo, que es México. Este mejoralito, y discrepo de alguna oradora que me antecedió, no va a cambiar las cosas, porque decía la oradora que el votar a favor era cambiar la realidad de México. Hoy esta reforma, creo yo, será aprobada y mañana la realidad de México va a ser la misma. Por eso no nos debemos de engañar. Si vamos a votar a favor o vamos a votar en contra, tiene que ser con plena responsabilidad, reconociendo que el sistema penal acusatorio no admite en esencia esta reforma, pero también reconozco que el sistema penal acusatorio hoy no ha respondido a la necesidad de justicia de las y los mexicanos. No hay sistema perfecto, esto requiere de muchísimo más. La verdadera reforma, el verdadero trabajo que se tiene por delante es el fortalecimiento de las capacidades de investigación de un ministerio público, es el fortalecimiento de las policías como primer respondiente y de las policías investigadoras. Esta reforma, ojalá y nos equivoquemos, va a provocar en más de algún caso que el Ministerio Público se preocupe menos por realizar su labor de investigación, porque basta con que acuda al juez para obtener la prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que estamos proponiendo en fondo. Sin embargo, México requiere respuestas y ante la gravedad de la enfermedad, hoy le vamos a dar, a juicio de un servidor, un mejoralito, No estamos atacando el fondo, ni va a cambiar la realidad. Es un mejoralito que nos va a ayudar a disminuir un poquitito el dolor, pero un poquitito. Créanme, no va a cambiar la realidad. Sí atenta contra el principio de presunción de inocencia, sí. Debiéramos estar hablando de fortalecer al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que realice su función de investigación y en unos momentos más, y ojalá y se respeten, exhorto con respeto a la mesa directiva, el orden de presentación de las reservas, porque una reserva que presentará el grupo parlamentario del PAN es en el sentido de decir sí a la incorporación de estos delitos, pero generando la obligación del Ministerio Público de realizar su función de investigación. Sí a la incorporación de todos estos tipos penales, obligando a que el Ministerio Público haga su trabajo, porque lamentablemente en esto que estoy a favor como mejoralito, no estamos cuidando que la función ministerial se desarrolle de manera adecuada. Por eso yo invito a la reflexión. Si lo sacamos mañana, les aseguro, México no va a amanecer diferente. Y si lo sacamos en 15 días o si lo hubiéramos sacado hace un mes. Esto no es la solución, pero podemos mejorarlo. ¿De qué depende? De un voto en conciencia como el ejercicio que se está realizando por los grupos parlamentarios. Un voto en conciencia. Reflexionémoslo. Esto es un arma que le estamos dando a las fiscalías, a los ejecutivos federal y estatales. Esa arma la pueden usar contra la delincuencia o para fabricar culpables. Eso es una realidad, se puede usar. Me preocupa sobremanera que se utilice con fines de persecución política.
En cualquier estado y en la federación esa posibilidad cabe. Por eso los invito, reflexionemos, y en nosotros está hoy darle un pequeñito sesgo para pedirle al Ministerio Público que sea profesional, que realice su función de investigación y que fortalezcamos a las policías municipales. Diputado de Movimiento Ciudadano, ¿quién? Alan Jesús Falomir. Micrófono, por favor. Sí te escucho, amigo, sí te escucho. Está Ochoa y está… Sí, gracias, presidenta. Diputado, con todo respeto, usted menciona el tema del que lo importante a lo que deberíamos de ir es a profesionalizar los trabajos de los ministerios públicos. Le hago una pregunta de manera muy respetuosa: ¿en qué parte de esta iniciativa viene o está abocada o enfocada a esta profesionalización? Porque como van a hacer en automático esta prisión, pues todo lo que tiene que el trabajo del Ministerio Público no será necesario para poder dar la prisión preventiva oficiosa. Entonces, mi pregunta va en ese sentido. ¿Diputado, responder la pregunta? Con mucho gusto, presidenta. Adelante. Nada más me guardan mis 11 segundos. Sí. Con mucho gusto, diputado, y lo dije a lo largo de mi intervención. Si lo busca usted en lo largo y ancho del dictamen, en ninguna parte. He dicho que esto es algo de lo que adolece, es algo que nos falta hacer, es la verdadera solución, y por eso esto es un mejoralito. No viene el fortalecimiento a los ministerios públicos, eso ha sido el centro de mi disertación. Tenemos que fortalecer a los ministerios públicos, sus capacidades de investigación, al primer respondiente que es la policía, a la policía investigadora. Eso no viene en esta reforma, por eso sostengo que es un pequeño mejoral. Es la respuesta que tenemos aquí, y si me permiten, y no con ánimo de ofender a nadie, diría yo, en esta austeridad republicana es para lo que nos está alcanzando, que no es mucho, no es mucho. La verdadera reforma tendría que versar, como lo dije a lo largo de mi exposición, el fortalecimiento de las capacidades de investigación del Ministerio Público y de las policías. Gracias, diputado. El diputado Ochoa, ¿con qué objeto pide la palabra? Gracias, presidenta. ¿Me permitiría el diputado Espadas hacerle unas preguntas? Diputado Espadas, ¿acepta? Adelante. Muchas gracias, diputado. Escuché su participación, como siempre, muy talentosa, y quisiera preguntarle sobre la propuesta que tendría su grupo parlamentario. ¿En qué consiste para mejorar las condiciones de investigación del Ministerio Público, dado que nosotros en el grupo parlamentario del PRI también tenemos una propuesta para reformar el artículo 19, incluyendo todo ese catálogo de delitos, pero hacerlo de manera que se respete la presunción de inocencia y pasarle la carga al Ministerio Público para que sea una prisión preventiva justificada y que sea el juez el que la otorgue de acuerdo a las pruebas presentadas? Me interesaría conocer la propuesta en concreto que ustedes tienen sobre el particular. Y en segundo lugar, mencionaba usted que le preocupa que esta reforma, la que se ha presentado por la mayoría, se pueda traducir en una persecución política. ¿Podría profundizar en ese tema, por favor? Con mucho gusto. Adelante, permiso, presidenta. Y dando respuesta a la pregunta del diputado Ochoa Rezar, misma que agradezco, le diría en primer término que el fortalecimiento de las capacidades de investigación del Ministerio Público tiene que ir mucho más allá de una reforma, muchísimo más allá. Es un tema fundamentalmente operativo. El régimen transitorio del sistema penal acusatorio le dio a los gobernadores, gobernadoras y al presidente de la República un lapso de tiempo suficiente donde no se cumplió. Por eso el sistema acusatorio hoy no está respondiendo a la realidad del país. Y la reforma o la reserva que se va a presentar, estoy seguro que coincidimos, porque además está retomada de una iniciativa que han suscrito diversos grupos parlamentarios, y es precisamente, de manera muy sencilla lo explico, que el Ministerio Público aporte elementos y el juez entonces decrete la prisión preventiva. Así de sencillo, que en el texto viene un poquito más completo, pero así de sencillo. Y la segunda
pregunta en relación al peligro que tenemos de que un gobernador o gobernadora o el presidente de la República utilice esta reforma con una persecución política, es sencillo. Y lo hemos visto en México y es histórico. Hay hasta un documental, ¿se acuerdan de Presunto Culpable?, donde se fabrican pruebas, donde se siembran cosas para tener culpables. Y es lo más sencillo. Yo, por ejemplo, si fuera miembro de alguna corporación de seguridad y tuviera la instrucción de mi presidente de la República o de mi gobernador o de mi gobernadora de poner un arma de uso exclusivo del ejército en el vehículo de cualquiera de ustedes, la podría poner para que a 2 cuadras un operativo los detenga. Lo podríamos poner. Esto se ha hecho, esto es una realidad en México y yo creo que tenemos que partir de reconocerlo, Y esta reforma no es para Morena, no es para el PAN, no es para el PRI, es para los mexicanos y ese riesgo se corre. Y profundizando como me lo pedía, diputado, hoy veo con preocupación que ante una manifestación de pensar diferente de un comisionado en la CRE, en la Comisión Reguladora de Energía, aparentemente, no lo afirmo, hay una persecución política a través de la función pública. Esto es una preocupación, no lo afirmo, pero así se pueden utilizar estas reformas y tenemos que ser muy conscientes de lo que estamos votando. Estamos dando una gran arma al Ejecutivo Federal y a los ejecutivos estatales. Por eso tenemos que ser en extremo cuidadosos y ser muy responsables y no dejar de exigir en todo momento que se aplique para bien, observarlo, porque esto sí puede tener a muchos inocentes en la cárcel, como los que ya están, También no estamos partiendo de que hoy no se puede. Hoy, como está la Constitución, estas violaciones se pueden hacer. Gracias, diputado. ¿Concluyo con Concluya sus 11 segundos. Muchísimas gracias, presidenta. Concluyo con mis 11 segundos. Nada más para invitar a todos a la reflexión, a la discusión en lo particular. Perdón, me distraje. A la discusión en lo particular. Hagamos la mejor reforma que en esta materia tan delicada necesita este país. Ojalá, compañeras diputadas, compañeros diputados, escuchemos la reforma y admitamos la discusión. No le cerremos hoy en un tema tan importante la discusión a México. Muchísimas gracias. Gracias. En el uso de